Entonces, cualquiera de ustedes que nos presente el caso, que nos diga de qué se trata. A ver, vamos a hacer de ahora en adelante así, ¿ya? Para que ustedes presenten el caso y nos cuenten lo más resaltante, o pueden leerlo también el caso, ¿listo? Cualquiera, a ver, empiece. Ya, profesor, yo voy a leer el caso. Adelante, Ya. Ya trata de una persona cuyas iniciales son OCM, que es un químico de 30 años, que tiene un dolor en el pecho. También trabaja en lo que vendría a ser levantando cosas, por eso también piensa de que, o sea, no es algo grave. Sin embargo, también tenía un hermano que fue hospitalizado por un infarto de miocardio, y el paciente también presentó un colesterol de 400 miligramos por ciento, por lo cual le dijeron que no consuma ni grasa ni colesterol en la dieta. Sin embargo, no lo cumplió. Y también bebía mucha cerveza, y también su padre tenía altos niveles de colesterol y también murió de un infarto. En la mayoría de exámenes sale bien, o sea, sin ninguna anomalía. Sin embargo, han visto una auscultación en un soplo sistólico. Y también han visto que en ambos tendones de Aquiles se encontraban masas nodulares con superficie áspera e irregular. Sin embargo, su peso y su altura no presentan alguna otra alteración. Su presión arterial es de 124 sobre 64 miliestos de mercurio, y también de que su colesterol sérico fue de 446 miligramos por ciento, que está elevado porque los valores normales son de 135 a 235. Y también el nivel de HDL colesterol. Y se dio cuenta que se hizo una angiografía coronaria, en el cual se reveló el estrechamiento de arterias coronarias izquierda anterior y descendente y circunfleja. Muy bien, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? ¿Cuántas preguntas tenemos en el cuestionario? 9, profesor. Ya, ¿cuántos somos? 9, justo. Entonces, entre ustedes, a ver si lo pueden hacer por WhatsApp o acá mismo, se van a repartir las preguntas para que cada uno responda una, o sea, la más fácil por sorteo. Alguien de ustedes dirige, y luego, eso no quiere decir que si alguien responde, el otro no pueda participar, ¿ya? Vamos a hacer en 5 minutos, repártanse ustedes las preguntas del 1 al 9, y me dicen, y vamos a empezar a responder en el orden que les ha tocado, ¿listo? A ver, háganlo. Ya, chicas, hay que repartir. Chicas, ¿quién quiere hacer la 1? ¿O lo hacemos por sorteo? Háganlo por sorteo mejor. Pónganle por sorteo bien así, y ya, me dicen, ¿ya? Chicos, el grupo de WhatsApp me mandan sus nombres. Voy a hacer sorteo en línea. Ya. Profesor, mientras van haciendo el sorteo, tengo una pregunta. Dime. Sí, profesor. Cada uno una pregunta, va a responder del 1 a la 9, se sortean así en ese orden, y luego, una vez que respondan, o sea, lee su pregunta, responde, y cualquiera de ustedes puede acotar. Si hay algo de falta, yo lo aclaro más, si no, ahí queda, ¿ya?
Ya, profesor, ya. Entonces, ¿le puedo hacer mi pregunta en todo caso? ¿O cuando llegue a la pregunta? No, pero ya se han sorteado. No, todavía no, están en sorteo. Sí, sortéense, por favor. Y ahí dice, fulano va a contestar la 1, luego la otra, la 2, la 3, y así ya. Entonces ya empezamos ahí, ¿ah? Ya, profesor. Profesor, aprovechando un poquito el tiempo, yo tenía una pregunta acerca de la clase anterior que por el tiempo no la hice. No sé si podría realizarla ahora. Por supuesto que sí, señorita. Adelante, por favor. Ya, es que yo estaba leyendo también en la clase pasada buscando información y consideraban a la obesidad como una inflamación, algunos autores. ¿Y por qué la consideran como una inflamación? Claro, no, en realidad sí es un proceso inflamatorio. No, digamos, cuando ya tenemos obesidad grado 2, grado 3, aparte que hay una gran acumulación de grasa, se ha visto que hay una síntesis de citoquinas, y usted sabe, incluso ahora en el coronavirus hay lo que se llama una tormenta de citoquinas, un proceso inflamatorio muy alto ya también en este caso, y que acompañan pues a que el tejido parezca más abultado, ¿no? En el caso del tejido, en este caso de la obesidad. Entonces, el mecanismo exacto todavía falta ser esclarecido en la obesidad, pero como se ha visto que se incrementan las citoquinas, entonces se dice que es un proceso inflamatorio. Parece que eso también hace que el obeso, a pesar de que pueda tener una cantidad de grasa acumulada, va a parecer más hinchado. O sea, más grasa, digamos, va a ir aumentando en forma proporcional esta inflamación o este hinchamiento, digamos, a decirlo vulgarmente. Entonces, eso es. Todo proceso inflamatorio va acompañado de incremento de citoquinas e interleucinas, ¿no? Pero en caso de obesidad se ha visto el incremento de citoquinas. Por eso se le llama un proceso inflamatorio. Digamos, un sobrepeso, no va a tener. Pero ya cuando entramos a obesidad 1, 2, 3, ahí sí ya va a incrementarse en las citoquinas y ahí ya se ve que es un proceso inflamatorio. Parece ser entonces que esa acumulación determina mayor, o sea, se va, digamos, el obeso a perjudicar más, mientras más obeso, se ve adicionando no solamente la emulsión de grasa, sino este proceso inflamatorio. Por eso se llama, es un proceso inflamatorio en realidad, ¿no? Digamos, a partir de obesidad 1, sobrepeso no, pero ya pues vamos subiendo de peso y eso va a ir sumándose simplemente para terminar siendo obesos. Eso sí, sí es cierto, señorita. Ya, gracias, profesor. Otra pregunta. Profe, profesor, Chicas, un momento. Sí, ya está el orden. La primera pregunta es Carla, luego está Lucero, luego está Rosa, luego Rosalinda, luego Heli, luego yo, luego está Aramis, Darlene y Shamara. Muy bien, ya entonces, en ese orden, solo si falta aclarar algo, yo voy a hacer la aclaración, ¿ya? Porque me parece que ya depende, así como están preguntando, tienen cosas que adicionar, este proceso inflamatorio, muy bien. En el colesterol también hay bastante, cuando hay el depósito de LDL colesterol, hay también bastante, justamente moléculas que van a perder, oxidantes, por ejemplo, que van a ir incrementando el depósito de LDL colesterol. Muy bien, entonces empecemos y ya tenemos la pregunta que le toca, me dirige a ver quién es Salas Lucero, entonces creo que es la que está dirigiendo, no sé quién. Ella es la que va a Lucero, entonces va a ir ordenando quién toca y si es que falta algo, aclarar algo, me pregunta a mí, ¿ah? Yo voy a estar atento entonces como un integrante más del grupo, ¿listo? Entonces va a dirigir en este caso Lucero, para la siguiente vamos a preguntar a otra, de repente María Fernanda, y dependiendo entonces quién quiere, como se llama, actuar de moderador, en realidad se debe hacer así los casos, el profesor simplemente está para orientar, para guiar. Si falta algo que aclarar, lo hacen. Si no, continuamos porque ustedes suponen que hemos revisado, ¿ya? Entonces, Lucero, le dejamos a usted en el cargo. No, es que yo hice el sorteo, lo hice yo, profesor. Ah, ya, María Fernanda. Entonces, ¿quién quiere moderar? ¿María Fernanda o Lucero? Porque igual ya, entonces. Ya listo, María Fernanda, entonces usted modera, hace las veces de profesor. Yo me convertí esta vez en alumno, ¿listo? Muy bien, dejamos entonces a María Fernanda, ustedes atentos, usted va preguntando, y si quiere aclarar algo más, también lo hace, si no, Lucero,
Carla, Xiomara, Aramis, Rosalinda, Darlene, Herly o Rosa Beatriz. Todos podemos aportar. Listo, yo voy a estar atento nada más a lo que ustedes dicen. Si no hay nada, Fernanda entonces dirige el taller. Listo, adelante entonces, los dejamos. Ya. La primera pregunta es, ¿qué son las lipoproteínas? ¿Cuál es su estructura? ¿Y cómo se clasifican? Realice el esquema general de una lipoproteína indicando sus componentes. Esta parte la va a hacer mi compañera Carla. Ya. Ya dice que las lipoproteínas son combinaciones de lípidos y proteínas. Y son combinaciones. Se clasifican en lo que son kilomicrones, también en lo que es la VLDL, que son proteínas de muy baja densidad, la IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia, la LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, que tienen 4 subclases, la HDL, que son lipoproteínas de alta densidad. Todos estos tipos de lipoproteínas tienen una composición y proporción características de apolipoproteínas y se diferencian en la cantidad de triglicéridos que tienen cada una y también en la cantidad de colesterol esterificado. No se pueden cortar ahí. ¿Alguien más desea aportar algo a la pregunta? Lucero, ¿Qué podría? Lucero Maffer. Ya, Lucero. Ya. Bueno, agregando a lo que le tocaba la pregunta a mi compañera Carla, en cuestión a su estructura, es que los complejos macromoleculares constituidos por destinos de lípidos y proteínas, que están unidos por un enlace covalente. Y la función de estas lipoproteínas pues es el transporte de lípidos desde sus órganos de síntesis hasta los sitios de utilización. Nada más, gracias. ¿Alguien más estaba diciendo otra persona aparte de Lucero? No, Rosalinda. Ya. A ver, Rosalinda. Dice de que los kilomicrones y las VLDL, estas son ricos en triglicéridos, mientras que las LDL y las HDL son ricas en colesterol. Ya. ¿Nadie más va a participar? Maffer, me faltaba algo, acosar algo. Ya. Nombre, por favor. Carla. Ya. Ya. Era que esta combinación de lípidos y proteínas, que son las lipoproteínas, es un importante constituyente celular que se encuentra tanto en la membrana celular como en la mitocondria. Y esto es útil es útil también como medio de transporte de lípidos en la sangre. Ya. Ya. Entonces, no habiendo más participaciones, vamos a pasar. María Fernanda, ¿podría participar yo? Una última cosa, algo más que añadir. Ya. Gracias. Bueno, yo revisando un libro encontré que había otra clasificación también para las lipoproteínas, pero era según su movilidad electroforética. Bueno, estas también se clasifican por su configuración electroforética según su movilidad alfa, beta, lipoproteínas amplias, beta. Bueno, es otra clasificación que encontré. Ya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es 2. ¿Cuáles son los factores que predisponen a la enfermedad coronaria? Y esta le toca participar a mi compañera Lucero. Sí, ya, bueno. Con respecto a la segunda pregunta, justamente nos están incluyendo los factores de riesgo de esta enfermedad. Que, bueno, aparte de las que están ahí, he colocado que también son las aterosclerosis, que es la combinación de los lípidos, la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el tabaco, el estrés, la obesidad, la herencia genética, la edad, el sexo, la historia familiar y la hipertensión arterial. Y justo ahí tenía una duda y una pregunta, si es que el profesor tal vez lo pueda responder.
Porque en el problema, en el caso clínico, nos dice que tiene la presión arterial correcta, o sea, no está ni elevada. Entonces, pero aquí la hipertensión arterial sí es un factor de riesgo. Entonces, ¿por qué la presión arterial viene a ser buena y la hipertensión arterial es distinta? O sea, ¿por qué? Profesor. Adelante, no hay problema, sí está escuchando. A ver, ¿alguien podría responder esa? Si tiene alguien para aportar ahí, como lo ha hecho antes una señorita, creo que ha sido Darlene, que aportó en la clasificación mediante la electroforesis. Estamos escuchando, no se preocupen, yo estoy calificando todo. Muy importante que hagan esos aportes, ¿no? Claro, eso es más molecular, cuando se hace la clasificación de las lipoproteínas, también hay otra que se llama ultracentrifugación y así, ¿no? Claro, eso es para hacer el análisis ya para el paciente, ¿no? Cuando tienen algunas dudas. Muy bien. ¿Alguien no puede aclarar? Bien, por eso cuando hablamos nosotros aquí son riesgos, o sea, eso no quiere decir que el paciente tenga que tener todos estos juntos y para que no tenga enfermedad. O sea, cada uno de ellos, un paciente que hace infarto, por ejemplo, puede ser solo debido a una hipertensión, nada más. O sea, de pronto está todo normal, no tiene obesidad, colesterol normal, pero por ser hipertenso, daño en el endotelio del vaso sanguíneo, hace también paro cardíaco o enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la hipertensión es factor de riesgo para paro cardíaco, o sea, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. ¿Sí? Y así, ¿no? El tabaquismo igual. O sea, no quiere decir que todos los tengan que tener juntos. En este caso, este paciente no tiene hipertensión, pero sí su problema es tener niveles de colesterol tan altos, ¿no? Primero 400 y luego 446 miligramos por ciento. Pues dice, ¿cuáles son los factores que predisponen a enfermedad coronaria? Entonces, todos estos pueden ser a veces una o dos, ¿no? O puede ser una sola. En el caso del paciente solo ha sido el tener elevado los niveles de colesterol y, bueno, no hemos puesto en el caso elevación de solo LDL colesterol, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos puede ser. A veces se va acompañado, por ejemplo, ha podido ser que este paciente también sea obeso. Por eso hemos dicho, no siempre puede ser obeso porque hay obesos delgados y que tienen colesterol elevado, ¿sí? O a veces que pacientes que no tienen ni hipertensión, pero fuman un montón y en el tiempo hace daño al vaso y también termina hipertenso o directamente haciendo infarto de miocardio, ¿ya? Así es, entonces, no quiere decir que de todas maneras el que hace infarto tiene que tener hipertensión. No, no es así, depende, ¿ya? Ah, ya, profesor, muchas gracias. Más bien, profesor, acerca de esta enfermedad también, que eso, quería saber si esto es de manera familiar, o sea, supongo que su hermano, su papá, están pasando por esto, y esto también viene a ser genéticamente, porque leí que afecta al cromosoma 19. Sí, efectivamente, por eso dijimos al comienzo, esa enfermedad se hereda con carácter dominante. Ustedes verán, no sé si han hecho ustedes en el curso de biología celular un poquito de genética. En este curso, al menos acá en medicina, se lleva en biología celular y genética, se llama. En un último capítulo se hace un poco de genética mendeliana y la no mendeliana, pero esto de carácter de herencia dominante es mendeliana. Entonces, ¿qué quiere decir en palabras sencillas? Que si tiene alguien de la familia, el papá ha tenido hipercolesterolemia, sí o sí, o tienen todos los hijos o el mayor porcentaje. O sea, vamos a suponer que hubiera tenido 4 hijos, lo más probable es que los 4 tengan o de pronto 3 de hipercolesterolemia. Por eso dice herencia dominante. Cuando es recesivo, ahí sí más bien, el papá tiene la enfermedad, la generación de los hijos, digamos, son 2, 3, ninguno, y en la siguiente recién aparece. Así es la recesiva, pero en dominante sí, y los hijos, OCM, por ejemplo, que por eso se ha hecho sus evaluaciones en el caso, no tienen porque están todavía niños, pero van a ver ustedes con unos malos hábitos alimenticios, consumo excesivo de carbohidratos, de repente más temprano van a ser, miren, el papá murió a los 41 años de OCM, él ya a los 30, el hermano de 34 ya estaba hospitalizado, miren cómo va disminuyendo la edad, de repente este chico a los 20 años ya con infarto, porque así es en los pacientes que sufren hipercolesterolemia, sorprende, porque uno dice, hipercolesterolemia, infarto después de los 40, 50, 60, ¿no? Cuando es hipercolesterolemia familiar y como es de herencia dominante, aparece temprano, porque 30 años es joven, bastante joven, miren, 25, imagínense ustedes un compañero que con 20 años, ¿cómo va a ser infarto ese muchacho? Pero si es herencia, pues dominante, ¿ya? Muy bien, entonces,
Lucero, como dice, sí, efectivamente, este es de carácter genético y se hereda con carácter dominante. Aparece en todas las generaciones. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿De qué? Sigamos entonces, María Fernanda, sigue usted con la siguiente pregunta. Yo quisiera agregar algo. Ya. Ya, aparte de los que mencionaron mis compañeros, los factores que predisponen a la enfermedad coronaria, también encontré acerca de los anticonceptivos orales, que nos dice que estas o sea, el consumo de estos anticonceptivos pueden elevar la presión arterial y debido a ello puede haber alteraciones en la coagulación y también en los niveles de las lipoproteínas. Y en cuanto a la ingesta de alcohol, también se ha encontrado una correlación de la hipertensión arterial y la muerte súbita cardíaca con la ingestión excesiva de esta bebida alcohólica. Y solo eso. Yo también quería agregar acerca de lo que mencionó tanto el profesor como en esa pregunta, porque yo también estaba leyendo acerca de la hipercloruricemia y también he encontrado de que como es una enfermedad dominante y para que se manifieste a veces se puede ver con una D grande, una D chiquita y una D de grande. Pues las personas que tienen solo un gen dominante en ese, no, o sea, no son homocigotos, sino hetero, lo que pasa es que manifiestan la enfermedad, pero a posterior, cuando ya son más grandes. En cambio, cuando una persona tiene los dos genes dominantes ahí en su genética, en su genoma, lo que pasa es que esa persona ya empieza a manifestar de manera muy fuerte los síntomas, lo cual puede causar que esta enfermedad se complique mucho y eso lo hace de manera ya más pronta que en esos casos. Y también, aparte de lo de la pregunta, yo he encontrado que los factores de riesgo se podían clasificar en tres. En no modificables, donde se podía ver los genéticos, sexo y edad. Los modificables, donde están la hipertensión arterial, el cigarrillo, el colesterol y la diabetes. Y de importancia discutible, donde está el factor psíquico, obesidad, falta de ejercicio y otros lípidos. Efectivamente, Xiomara, muy bien su aporte esto de la genética. Nosotros hemos hablado solamente para los que, bueno, han nacido vivos y obviamente crecen, como usted dice, grandecitos en edad, ¿no? Mayores de 30 años, 40, son heterocigotos, efectivamente, porque el homocigote, miren, la mayoría de homocigotes nacen muertos o hacen infarto durante el estadio de embarazo. O sea, están en pleno desarrollo embrionario, miren, a los 5, 6, 7 meses hace infarto y nacen muertos. Entre muchas causas que hay de muerte durante el estado fetal, ¿no? Una de ellas es, pues, justamente la hipercolesterolemia de tipo homocigoto. Muy bien eso. Son pocos los casos solamente, ¿no? Pero existen. Es importante saber, porque ese hospital nació muerto, ¿qué ha pasado? ¿No? Hizo un infarto, pero tiene una persona conmigo y dice, ¿cómo va a ser infarto uno que está en el feto? ¿No es cierto? Es inexplicable. ¿Cómo hace infarto? Es para que esté viejo. Uno, la gente común y corriente piensa así, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, no? Pero no saben, pues, de que hay enfermedades, pues, que en este caso como hipercolesterolemia, enfermedad de tipo hereditario, de tipo homocigoto, nacen muertos, o cuando nacen a los pocos meses, pocas semanas, mueren de infarto. Es difícil, ahí sí es prácticamente imposible poder ayudar al paciente. ¿Ya? Muy bien, Profesor, dígame. Profesor, justo acerca de hablar a lo que tiene que ver con la genética, afectando justo al cromosoma 19, estas personas que llegan a nacer tienen características especiales, no sé, como el síndrome de Down, ¿no? O sea, se reconoce a las personas que padecen de esta trisomía, ¿sí? Pero los que tienen el cromosoma, justo en esta enfermedad del cromosoma 19, o sea, tienen características específicas para identificarlos. No. O sea, hay enfermedades, como usted dice, efectivamente relacionadas, ¿no? Que pueden ser infarto. Claro, los síndromes de Down tienen una característica de tener daño coronario en el tiempo, pero no es del tipo de, en este caso, de elevación de colesterol, son de otros tipos, daño ya de punto de vista fisiológico, anatómico. Es muy difícil, señorita, poderlos determinar. O sea, desgraciadamente, como cuando hacemos un curso de biología molecular y medicina molecular acá en medicina, la única forma que existe es mediante la dilucidación de su genoma de manera personal. Ahora, por ejemplo,
Se le puede hacer en 24 horas, cuesta $1000, pero éticamente está prohibido a nivel internacional, porque eso, miren, cuando ya se dilucidó el genoma humano en el año 2001, ya se pensaba que todos los seres humanos de todos los países debíamos tener como una especie de huella genómica le llaman. ¿Qué quiere decir eso? Que nos iban a fraccionar nuestro genoma y eso tenía que aparecer en nuestro documento de identidad, mostrando ahí las enfermedades genéticas que nosotros estamos portando. O sea, nos vemos ustedes aparentemente sanos, vemos ustedes muy bonitas, pero sin embargo vamos al DNI, hay acá, Lucero tiene para diabetes, María Fernanda para hipercolesterolemia, de pronto Carla para Down, bueno, el Down no es hereditario y así. Entonces, de tal manera que cuando usted, por ejemplo, vamos a ver que Xiomara, diabetes, y junta se conoce de acá de 5 o 6 años con un interno de medicina, se enamora y ven diabetes tipo 2 y la más grave. Pucha, entonces mis hijos van a ser sí o sí diabéticos porque están juntando dos genes, ¿no es cierto? Pero no, mejor ya no le va a enviar la cara al interno, mejor va a buscar otro. Entonces, esa forma iba a ser así, dice, ¿no? Y vamos a ir haciendo una especie de selección para no tener los mismos genes alterados. Entonces dijeron, no, mejor que la gente se siga enamorando, si sale la enfermedad, pues ni hablar, ¿no? Pero la gente que tiene mucho dinero en Estados Unidos y Europa hace eso, ¿ah? No lo hace, no está permitido éticamente, o sea, a nivel médico, en medicina molecular no se permite, pero la gente que se asegura y no quiere tener hijos con enfermedades genéticas como hipercolesterolemia, de pronto diabetes mellitus tipo 1, que es también un pequeño porcentaje hereditario, el tipo 2, que es 100% hereditario, tenemos el Alzheimer, Huntington, que es totalmente hereditario, entonces, enfermedades neurológicas, depende de que es X frágil, con retraso mental, ¿no? Entonces, todo eso es para que no, justamente digo, ¿cómo mis hijos van a tener este tipo de enfermedad? Nadie quiere cargar una cruz, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, por eso dijo, no, ya que vea la gente que se sigue enamorando con la cara, con simpático, simpática, entonces ya ve después si es que sale una enfermedad, tendrán que resolverlo y decidir si siguen adelante con el embarazo, todo ese tipo de cosas. Se puede hacer, señorita. Hay que tener dinero y hay que hacer una evaluación más profunda para ver qué enfermedades genéticas pudiéramos tener o que pudiéramos estar portando, ¿no? Entonces, eso, al menos en nuestro medio se sabe que es muy poco, ¿no? Cada uno de nosotros puede estar portando una enfermedad genética y dice, de repente que va a ser inocuo, que no nos va a pasar nada. Pero los europeos, sobre todo los que están orientados para el lado de Egipto, todos esos tienen full enfermedades genéticas, ¿no? Y norteamericanos tienen que ver un cruce de razas ahí terrible durante muchos años, también. Entonces, por eso algunas veces algunas personas ven un rubiecito, dice qué bonito, ojos verdes, ojos azules, quiero hacer raza, pero no sabe que va a hacer raza por muchas enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, de repente en el tiempo se va a lograr hacer eso, ¿no? Que se va a secuencia de genoma, usted ya, a ver, tu genoma, uy, no, tú tienes para esta, yo también tengo, entonces, creo que va a ser conveniente y eso va a traer como que estaremos buscando el superhombre, ¿no? Que no tenga enfermedades, todo ese tipo de cosas. Esa es la razón, en realidad. Pero no se hace éticamente, Lucero, no se hace, ¿ya? Pero sí se puede hacer, ¿eh? Por si acaso, ya están todas las herramientas para hacer eso. Gracias, doctor. Listo, sigamos entonces, María Fernanda, siga por favor moderando. Ya, entonces vamos a pasar a la tercera pregunta, que es ¿dónde se forman los kilomicrones? ¿Cuál es su función? ¿Qué es el kilomicrón remanente? ¿Por qué no aparece en la electroforesis del suero de una persona normal? Esta pregunta la va a responder mi compañera Rosa. Creo que lo ha respondido por el chat. No, sí, lo he respondido por el chat. Ya, a ver. Ya, yo lo voy a leer, ¿ya? Dice, kilomicrón remanente son productos metabólicos de partículas de kilomicrones en las que los triglicéridos han sido eliminados de modo selectivo por las lipoproteínas lipasas. Estos remanentes transportan lípidos de la alimentación en la sangre y son ricos en colesterol. ¿Por qué no aparecen en el suero de una persona normal? Porque en el análisis de sangre se realiza cuando la persona está en ayuno de 4 horas y los kilomicrones ya no están en la circulación. Ya, la parte de arriba. Los kilomicrones son lipoproteínas, tienen una parte proteica con solubilidad en sangre,
y se forman los kilomicrones se sintetizan en el epitelio del intestino. Su función es, son vehículos para transportar moléculas lipídicas, que son grasa de la dieta, a la sangre y como transporte exógeno de las grasas, que son distribución de grasas a los tejidos. ¿Alguien más que quiera aportar sobre la respuesta de Rosa? Sí, yo más con respecto a la pregunta que es, ¿por qué no aparecen en las electroforesis del suero de una persona normal? Bueno, no aparece debido a que estos se forman como resultados de los altos niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre, lo que no ocurre con una persona sana, es decir, sin dislipidemia. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo también quisiera aportar algo, María Fernanda. Ya, darle. Ya, bueno, también respecto a esa pregunta, bueno, yo estaba leyendo y encontré que también no aparecían porque eran de baja densidad y estaban constituidas por sus triglicéridos y en su menor proporción por colesterol y fosfolípidos y apenas 2 a 3% de proteínas. Ya. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo sobre respecto a lo que... Luego Heli y luego Carla. Ya, yo quería aportar sobre el kilimicrón remanente. Y yo encontré que cuando la LPL ha destruido todos los triglicéridos presentes en el kilimicrón, este se convierte en una molécula de menor tamaño y esto es lo que se denomina un kilimicrón remanente y que es eliminado por los hepatocitos. Ya, sigue en cuanto a qué es el kilomicrón remanente, que es la transformación de los kilomicrones y se da cuando los kilomicrones pierden los triglicéridos de su interior y estos son más pequeños y ricos en ésteres de colesterol glorisario y se unen a los receptores específicos de las membranas hepáticas, sufriendo endocitosis y catabolismo en el hígado. Ya, sigue Carla. Ya, yo quería decir, estos se sintetizan en lo que son las células de la pared intestinal, que son enterocitos, desde donde pasa al plasma sanguíneo y también que tienen la función de transportar los lípidos, que son grasas exógenas más que todo, procedentes de la dieta hasta el hígado y otros tejidos. Ya. ¿Nadie más va a participar? Ya, yo quiero también aportar un poquito más acerca también de la electroforesis, que por qué no aparece también, es porque según lo que he encontrado, las condiciones, los kilomicrones no van a aparecer en ayuno después de 12 horas y cuando una persona está ayunando, se duerme, al día siguiente amanece, ya se mira de que los microfotones ya no están. Ya, a su vez, aparte, he encontrado de que había un lugar específico donde se formaba, en este caso, la apoproteína que va a conformar los kilomicrones, que va a ser en el retículo endoplasmático rugoso del enterocito, en este caso también parte de lo que vendría a ser en la célula intestinal. Y también, a su vez, de que los kilomicrones son las lipoproteínas más grandes. Por eso también en la electroforesis se permanecen en el origen y no ocurre esa diferenciación. Ya. ¿Nadie más va a aportar para poder pasar a la siguiente pregunta? ¿O alguien tiene alguna duda de la pregunta? Ya, entonces voy a pasar a la cuarta pregunta. Ya, ¿dónde se forman las VLDL? ¿Cuál es su función y cuál es su destino? Esta pregunta la va a responder Rosalinda. Rosalinda. Sí, ya. Respecto a dónde se forman, los lípidos endógenos se van a formar en el hígado, donde se van a unir a los fosfolípidos, apoproteínas y colesterol para formar las VLDL.
Estas VLDL viajarán libremente por el torrente hasta que entren con el contacto con las LPL, que se encargan de vaciar su contenido en triglicéridos y almacenarlo o usarlo en el tejido adiposo o muscular. ¿Y cuál es su función? Su función es transportar lípidos endógenos por el torrente. ¿Y cuál sería su destino? Cuando las VLDL no presentan más cantidad de triglicéridos, se convertirían en LDL. Ya. ¿Alguien que desee aportar sobre la respuesta de Rosalinda? Yo quisiera aportar algo más. Ya, a ver. Bien, aparte también gracias a esa función de transporte que realizan las LDL, impiden lo que es la esteatosis hepática, que vendría a ser la acumulación de grasa en el hígado. Además, esta lipoproteína es responsable, bueno, como lo menciono por eso, por la función de transporte del triglicérido sintetizado en el hígado al tejido adiposo para su almacenamiento. Eso. Ya. Gracias, Darlene. ¿Alguien más? Ya, Sí, Carla. yo, Carla. Ya. Quería decir que la función es transportar lípidos a los tejidos y su destino es que se convierten en IADL al perder sus triglicéridos, sus triacilgliceroles, y estos son captados por el hígado o convertidos en LDL después de dejarlos vacíos en el músculo esquelético y ahí para convertirse en ATP. ¿Alguna otra persona que desee aportar? En el caso de las VLDL, la cantidad de triglicéridos va a ser mayor que la de colesterol, por eso va a encontrarse en un 60%, el colesterol en 20% y el resto van a ser fosfolípidos. Ya, a ver. Ya. Además, también, Ya. Y Rosa Lucero primero y luego voy a leer el de Rosa. además, acerca de su función, sacar la grasa del hígado, y es por eso que su destino va a ser convertirse en LDL. Ya, Claro. vamos a leer la respuesta de Rosa y dice, las VLDL se forman en el hígado, su función es convertirlas de LDL para la eliminación del exceso de colesterol llevándolo al hígado. ¿Alguien más desea participar? Yo voy a pasar. Heli. Ya, en cuanto a su función, también su función sería transportar lípidos a los tejidos y estas VLDL se van perdiendo en el organismo, triacilgliceroles van perdiendo eso, y algunas apoproteínas y fosfolípidos. Finalmente, sus restos sin triacilgliceroles que son los que han perdido, y el IDL, lipoproteínas de densidad intermediaria, son captados por el hígado o convertidos en LDL. Ya, voy a leer lo de Aramis. Ella dice, las VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, se sintetizan en el hígado y transportan lípidos a los tejidos. La función de las lipoproteínas plasmáticas es transportar moléculas lipídicas de unos órganos a otros en el medio acuoso del plasma. Las VLDL transportan TAG endógenos al resto de los órganos. A partir de la lipólisis de las VLDL, se producen lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, y a partir de estas se producen las LDL. ¿Alguien más que desee participar? Para pasar luego a la quinta pregunta. Ya, voy a pasar a la quinta pregunta. Dice, ¿cómo se regula el contenido de colesterol en la célula? Esa pregunta la va a responder Heli. Ya. Bueno, en la fase intracelular, aproximadamente la mitad del colesterol que ha sido captado por los enterocitos y no ha sido devuelto al lumen intestinal por la vía ABCG5 se difunde al retículo endoplasmático, donde es rectificado por la enzima acil-CoA, que es el colesterol aciltransferasa 2, que está presente en el intestino y en el hígado fetal, cumpliendo la misma función de la ACAD1 presente en el hígado. También está presente en la glándula suprarrenal, en los macrófagos y en el riñón. Generalmente se esterifica con ácido palmítico, aunque si la disponibilidad del ácido oleico que dietario es alta,
y también se utiliza este ácido. Y como dije o sea, que este se da en que el mecanismo regulador principal en la detección del colesterol intracelular se da en el retículo endoplasmático. Este se va a dar por medio de la proteína SREB, que son las siglas en inglés, que significaría proteínas que se unen a los elementos reguladores de esteroles 1 y 2. Ya. ¿Quién desea aportar? Yo quería aportar en eso. Ya, Carla, luego Lucero, ¿ya? Ya, quería decir de que el colesterol es sintetizado principalmente en el hígado, la piel, intestino delgado, corteza suprarrenal y órganos reproductores. Y en la síntesis de colesterol se pueden decidir 3 etapas fundamentales. Una de ellas se usa la enzima hidroximetil glutaril coenzima reductasa, que esta va a ser inhibida por algunos medicamentos, que son las estatinas, como la atorvastatina, simvastatina, fluoxetina, para que ya no se produzca más colesterol. Ya, Lucero. Ya. Bueno, la segunda pregunta es regulada directamente por la concentración de colesterol presente en el retículo endoplasmático de las células, habiendo una relación indirecta con los niveles plasmáticos del colesterol LDL. Ya. ¿Alguien más desea participar después de Lucero? Yo. Xiomara. Ya. Ya, bueno, todo empieza con la acetilcolina. Como vemos en la imagen, vemos que va a haber muchas, por ejemplo, enzimas que van a contribuir a la síntesis de colesterol. La principal es la MG-CoA reductasa, ya que esta enzima va a ser estimulada por la insulina a su vez, la cual al activarse va a usar 2 NAD y también va a tener como residuo el ácido mevalónico y la coenzima A carbonada. Y también el ácido mevalónico va a ayudar a la síntesis de colesterol, ya que de este ácido va a pasar a otros que va a ser, por ejemplo, el escualeno, y de escualeno se va a convertir a colesterol. Como ya dijeron mis compañeras, en este caso, si la enzima regulatoria es inhibida por estaminas, que estos de aquí, los que estamos viendo en la imagen, son medicamentos, pero también a su vez también puede ser inhibida por el glucagón, ya que esto se va a activar en estado de ayuno. Ya, a su vez, también para ir concluyendo, ¿cómo se llama? Así se va a dar, más que todo también en tanto que es la regulación del contenido de colesterol, también va a participar mucho las activaciones de la enzima regulatoria, que va a ser influenciada no solo por otras enzimas, sino también va a cambiar de un estado activo e inactivo y vamos a encontrar muchas enzimas más. Así que eso creo que sería todo. Ya. ¿Alguien desea participar después de Xiomara? Ya. Nadie más, ¿no? No hay ningún comentario. Ya. Voy a pasar a la sexta pregunta. Dice, ¿qué es la colestiramina y cuál es su mecanismo de acción? Ya. Me toca a mí responder esa pregunta. Ya. Es una resina de intercambio aniónico utilizada para tratar la hipercolesterolemia, que literalmente es colesterol elevado en sangre, que no es una patología, sino un desajuste metabólico que puede ser secundario a muchas enfermedades y contribuir a muchas de estas, como sería la enfermedad de las arterias coronarias, que está vinculada con la hiperlipidemia y la hiperlipoproteinemia, que son elevados lípidos y elevadas lipoproteínas. Ya, la colestiramina es una secuestradora de ácidos biliares, que es uno de los más antiguos productos hipolipidémicos y probablemente los más inocuos, porque son absorbidos en el intestino. El uso de esta resina se recomienda en personas de
11 a 20 años. Ahora, su mecanismo de acción es esto, actúa formando complejos iónicos no absorbibles con los ácidos biliares, que son excretados con las heces. Con ello, una parte de los ácidos biliares producidos en el hígado son eliminados, motivo por el cual tiene lugar un proceso bioquímico compensatorio. Esto a expensas del colesterol circundante en la sangre. De este modo, reduce marcadamente los niveles de colesterol, así como los de LDH. Por el contrario, no afecta o incluso puede incrementar los niveles de triglicérido. Los efectos sobre la HDL son mínimos. ¿Alguien que desee aportar sobre lo que he respondido? Yo quisiera aportar. Ya, va a ir primero Rosalinda, luego Darlene y luego Heli. Ya, la colestiramina es un fármaco que se une a las sales biliares y que favorecen la excreción de estas. A su vez, este hecho aumenta la velocidad a la que se sintetizan las sales biliares hepáticas e incrementa la absorción del LDL por parte del hígado. Ya, Darlene. Bien, bueno, yo encontré que la clorexidina pertenece al grupo de drogas que son utilizadas, bueno, que son más utilizadas para lo que es el control de las hiperlipidemias, porque esta actúa a través del mecanismo de aumento de depuración de las lipoproteínas. En sí, hay dos divisiones de los medicamentos que se usan actualmente para tratar las hiperlipidemias, que son uno, la disminución de producción por lipoproteínas, y en este grupo están el clorifrabato, ácido niconítico, y dos, por aumento de la depuración de las lipoproteínas, y en este grupo es en el cual se encuentran la colestiramina. Ya, gracias, Heli. Ya, la colestiramina es una resina polimérica con capacidad para fijar los ácidos biliares. Su principal indicación es el tratamiento de la hipercolesterolemia con hipertrigliceridemia concomitante. También se ha utilizado esta resina para tratar la enterocolitis producida por el Clostridium difficile. Y su mecanismo de acción vendría a ser que la resina de la colestiramina libera un ion cloruro y se combina con otros ácidos biliares presentes en el intestino para formar complejos insolubles que se secretan en las heces. Ya, gracias, Kelly. Voy a leer la aportación de Rosa y ya luego me dice quién más desea participar. Ya, ¿qué es? Una resina polimérica con capacidad para fijar los ácidos biliares. Su mecanismo de acción es libera un ion cloruro y se combina con los ácidos biliares presentes en el intestino para formar complejos insolubles que se secretan en las heces. ¿Alguien más desea participar? Sí, ya, Lucero. Y bueno, quería añadir que la colestiramina es un fármaco que se emplea en el tratamiento de diarrea y que además dentro de sus beneficios de este fármaco se usa junto con cambios de dieta en la restricción de la ingesta del colesterol y grasas para poder reducir la cantidad de colesterol. Ya, gracias, Lucero. ¿Alguien más? Ya, voy a pasar a la séptima pregunta, que es, ¿toda persona que ingiere dietas con alto contenido de grasas saturadas necesariamente sufrirá de aterosclerosis coronaria? Fundamente su respuesta. Esta pregunta la va a responder Aramis. Ya. Voy a leer la aportación de Aramis, ¿ya? Dice, no, la aterosclerosis es una enfermedad en la que se deposita placa dentro de las arterias. La placa está compuesta por grasas, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Para que una persona sufra de esta enfermedad, tendría que consumir de manera diaria y en altas cantidades grasas y carbohidratos durante un lapso prolongado de tiempo o estar alterados los receptores de colesterol. En realidad, la causa exacta de la aterosclerosis no se conoce. Sin embargo, ciertas características, trastornos o hábitos pueden elevar el riesgo de tener la enfermedad, como las concentraciones poco saludables de colesterol en la sangre,
colesterol LDL alto o colesterol malo, la resistencia a la insulina y los antecedentes familiares de enfermedad coronaria de aparición temprana. ¿Alguien desea aportar sobre lo de Aramis? Sí, Mafer. Ya, Carla. Ya. Yo quería decir que no, porque tendría que haber un alto consumo, o sea, porque esa persona habría tenido que tener un alto consumo de carbohidratos y grasas por mucho tiempo. Y también que esto se mediría o se vería ya recién cuando se elevan los valores de LDL. Ya. ¿Alguien más? Yo quisiera aportar. Ya, Darlene. Ya, bueno, yo opino que no necesariamente, porque en sí el exceso de grasa en la dieta, como se sabe, tiene un efecto muy perjudicial para la salud, ya que produce un aporte de energía demasiado elevado y si no se gasta, se acumula, conduciendo a la obesidad y favoreciendo la aparición de enfermedades como la obesidad, diabetes y diabetes y mayor riesgo de tipos de cáncer. Por otro lado, sí incrementa el riesgo de padecer la aterosclerosis coronaria, porque al haberse elevado el colesterol en la sangre y causar hipercolesterolemia, estimula la producción de radicales libres en el endotelio y estos a su vez incrementan la oxidación de las LDL, favoreciendo el daño endotelial. Ya, bueno, eso es todo. Ya, Darlene. ¿Quién más desea participar? Voy a pasar a la octava pregunta. Nadie más desea participar, ¿no? Ya. Dice, actualmente se sigue tratamiento combinado para tratar la hipercolesterolemia con ezetimiba más estatinas, así que también con fibratos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos? Señale algunos ejemplos de estatinas. Esa pregunta la va a responder Darlene. Ya bien. Encontré que la ezetimiba inhibe la absorción del colesterol a nivel de la mucosa intestinal. Actúa en el intestino, inhibiendo el transporte a través de la pared intestinal del colesterol y de los esteroles de las plantas relacionadas. La administración conjunta de la ezetimiba con la estatina inhibe tanto la absorción como la síntesis de colesterol, por conseguir una reducción de LDL del 16 a 18% adicional a la observada con la estanina sola. Lo que vendría a ser que por lo general se utiliza la ezetimiba junto con la estanina porque, potencian su acción. La estanina, por otro lado, también se denomina inhibidores de la HMG coenzima reductasa. Esta es una enzima que ayuda al organismo a producir colesterol. En este caso, las estaninas ayudan a bloquear esta enzima, lo cual hace que el organismo produzca menos colesterol. Cuando se retarda la producción del colesterol, el hígado comienza a producir más receptores de LDL, y estos receptores captan las partículas de LDL en la sangre, reduciendo así la cantidad de colesterol LDL en la corriente sanguínea. Los niveles reducidos de LDL pueden dar lugar a niveles más bajos de triglicéridos y niveles más elevados de colesterol HDL. Por otro lado, los fibratos reducen fundamentalmente los niveles de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Se estima que es una reducción del 40 a 50%, tal como las VLDL, al aumentar su catabolismo debido a un incremento en la actividad exahepática de la lipoproteína lipasa y reducir la síntesis de VLDL a nivel hepático. También reduce los niveles del colesterol de un 20 a 25% y eleva ligeramente los niveles de colesterol HDL porque aumenta la síntesis de apoproteínas de las HDL. Eso es todo. Gracias, Darlene. ¿Alguien que desea aportar? Yo podría. Rosalinda. Yo encontré sobre las estatinas
que son un fármaco que reduce las cifras de LDL y además un incremento de las concentraciones de HDL. Asimismo, se dice que esta se utiliza para reducir la mortalidad cardiovascular al estabilizar la placa de ateroma y restaurar la función endotelial. También se dice que tiene una muy buena disponibilidad oral. No, que es baja esta. Y de que esta también se utiliza para lo que es para la hipercolesterolemia. Y en lo que encontré respecto a los fibratos, es de que los fibratos reducen los triglicéridos en un 30 a 60%. Y las LDL lo hacen en menor medida, que vendría a ser a un 5 a 30%. Y las HDL lo aumentan entre un 15 a 20% y presentan muy buena disponibilidad oral. Lo contrario a lo que vendría a ser las estatinas. Ya, gracias, Rosalinda. ¿Alguien más? Sí, yo soy. Espero. Bueno, ya acerca del mecanismo de acción de la esteroidina, encontré que inhibe exclusivamente la absorción intestinal del colesterol y de otros esteroles de origen vegetal relacionados. Actúa sobre el transporte del esterol NPCL1L1, responsable de la captación intestinal del colesterol y citosteroles. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Yo encontré una información extra acerca de que si tú combinas estaminas y fibratos podría causar un riesgo en la persona de rhabdomiólisis y aumentaría 5 veces más. Por eso no se recomienda combinar estas dos y hay que saber usar y emplear. En este caso, cuándo o qué usar cuando se dé una enfermedad así. Ya, gracias, Xiomara. ¿Alguien más? ¿O paso a la pregunta 9? Ya, voy a pasar a la pregunta 9. Entonces, si usted hubiera sido el que atendió a OCM, ¿qué recomendación hubiera hecho con respecto al estilo de vida y a su dieta? Esa pregunta la va a responder Xiomara. Ya. Bueno, primeramente se recomienda que la persona haga un cambio en su dieta diaria, ya que con eso esperamos de que que la persona baje de peso y de ahí recién implementar los casos de actividad física. A su vez, en este caso, dentro de la dieta podemos recomendar verduras, legumbres, fruta, pescado, carnes blancas, pasta, arroz, frutos secos, pero todo eso se debe dar con una debida moderación. Y también se debe recomendar en este caso, si vas a usar aceites, que sean aceites de oliva, aceite de semillas de girasol, ya que esas son más saludables que las otras. Y también en este caso se le recomienda al paciente que no consuma bebidas alcohólicas, ya que, como hemos visto, el paciente consumía bebidas alcohólicas, lo cual ha hecho que se empeore su enfermedad y a su vez, como se llama, no seguía la dieta establecida, por lo cual tendríamos que pedir a su vez un mayor control o una ayuda de otra persona que le ayude a cumplir estas recomendaciones. Ya, gracias, Xio. ¿Alguien más que desee participar? Sí, Ya, Carla. Ya, bueno, como mencionaron, no consumir alcohol, el que aumenta el consumo, aumenta el consumo de vegetales, también productos que sean de naturaleza vegetal, que aumente, bueno, que haga ejercicio, actividad física y que disminuya los alimentos ricos en grasas. Ya. Gracias, Carla. ¿Alguien más que desea aportar? Sí, Ya, bueno, al paciente, bueno, decirle, ¿no?, que hay que evitar los llamados hidratos de carbono rápidos que alteran al colesterol y los triglicéridos en la sangre, que sobre todo abundan en los alimentos, pues, dulces, ya sean sólidos o líquidos, ¿no? En la mayoría de las bebidas que son carbonatadas y obviamente que deje el alcohol. Gracias. ya. ¿Alguna otra aportación? Ya, creo que hay que... Ya, doctor, terminamos con responder las preguntas. Vamos a darle paso a su retroalimentación. Muy bien. Entonces lo han hecho muy bien, ¿eh? En general está muy bien, excelente.
Pero ahí nos ha faltado un poquito acotar en la respuesta de la pregunta 8. A ver, pase la pregunta 8. Pensé que ahí está, la pregunta 7, la 7. 7, 7, 7. Es toda persona. Ya, a ver, déjeme ver, creo que no estamos. Voy a revisar mejor mis preguntas. A ver, vamos a ver. Es... Ya. La pregunta está referida a que si toda persona que ingiere comida rica en grasas puede sufrir. La respuesta hemos puesto no, pues no. Se trata en realidad para esta enfermedad de hipercolesterolemia la presencia o ausencia de receptores. Ya por ahí alguien ha señalado los dominantes que pueden morir durante el desarrollo embrionario y los heterocigotos que están vivos pero tempranamente como OCM hacen infarto. Sin embargo, miren, hoy se ha demostrado por qué puede llegar a aterosclerosis. La aterosclerosis, atero significa grasa, y la arterioesclerosis, cuando se pone endurecimiento, puede verse no solamente a grasa, sino otros factores como exceso de calcio, daño del endotelio por el hábito de fumar. Entonces, hay que tratar de no confundir los términos, porque una cosa es ateroesclerosis y otra cosa es arterioesclerosis, ¿ya? La atero, como su nombre dice, es endurecimiento de vaso, esclerosis duro por presencia de grasa, en este caso LDL, y arterio es endurecimiento del vaso, pero por diferentes mecanismos, puede ser también por grasa, calcio, hábitos de fumar, etcétera, etcétera. Pero la arteriosclerosis coronaria respecto a grasa, ya se conoce bastante el mecanismo por qué se convierte en una arteria endurecida. Entonces, nosotros vamos a ver los ciclos de eventos que van a determinar, ¿no? Primero, falta de receptores. Segundo, incremento de LDL. Tercero, depósito de LDL en el vaso sanguíneo, que se llaman ateromas, y en el tiempo se va a ir endureciendo. La pregunta es, ¿por qué se endurece? Miren, ahí es un mecanismo muy importante, es la presencia de oxidantes. Los oxidantes van a propiciar entonces una serie de mecanismos bioquímicos, es bastante complejo en realidad, donde va a tener que oxidarse el oxígeno, la presencia de macrófagos, bueno, es bastante complejo. Pero para evitar en todo caso ese endurecimiento del vaso, mitigar en algo, es muy importante el consumo de antioxidantes. En mis épocas, miren, el cardiólogo cuando recomendaba al paciente hace muchos años, aparte del tratamiento médico que se le da para el daño del corazón, para incrementar la vasodilatación, etc., era la administración de antioxidantes. Y un antioxidante que a veces se prescribía, pero después se dejó de hacerlo, es el aceite de oliva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, contiene, pues, ácidos grasos omega 6. Pero, ¿qué sucedía? Que el paciente, pues, como mejoraba, porque es un buen antioxidante, tenía una combinación más alta de omega 6 versus omega 3. Mejoraba, sin hay que negar eso. Pero el problema es que se iba acumulando grasa en el hígado. O sea, de mejorar el corazón, terminaba perjudicando el hígado, ¿no? Por su alto consumo. Entonces, miren, hoy se recomienda otro tipo de antioxidantes, como por ejemplo la vitamina E. La vitamina E es muy buena para esa situación, y igual la vitamina C, ¿no? En los cítricos. Para mí es mejor consumirlos si uno tiene la tolerancia de comer buena cantidad de cítricos en la mañana o después del almuerzo o del desayuno. Hay que hacerlo. La vitamina C es un buen dador de electrones, es un poderoso antioxidante. Y en el caso de vitamina es más difícil, como hemos señalado más temprano, conseguir junto con los ácidos grasos esenciales que están en los aceites de semillas vegetales. Muy difícil, ¿no? Son las verdaderas o las originales son muy caras, como ustedes lo pueden saber, ¿no? El aceite de linaza, por ejemplo, o uno original que realmente sea aceite de linaza, no baja de 100 soles una botellita de 250 mililitros, por ejemplo, hasta menos, ¿no? Entonces, estos antioxidantes van a mejorar el hecho de que puedan seguir depositándose más LDL colesterol y mitigan el endurecimiento del vaso, porque tiene que ver esta aterosclerosis por grasa con la presencia de oxidantes. Entonces, ustedes si pueden hacerlo, si tienen predisposición, o papá, o mamá, o tío, o abuelo, quien esté ahí, hay que tratarle de estimular el consumo
de antioxidantes lo más natural posible. Aceites, masticar de repente aceites de las semillas de vegetales, y también el consumo de vitamina C, que está muy abundante en los cítricos y en las verduras en general, ¿no? Para no ser específico. Por eso de todo, las verduras son muy importantes y muy beneficiosas para todas las personas. Hay que hacerlo eso. Y también la vitamina A, que está en los alimentos que tienen color muy característico, como color amarillo, naranja, rojo. Ahí está también, dependiendo buenas cantidades de vitamina A. Entonces son buenos antioxidantes naturales. Las frutas, la vitamina A de color amarillo, rojo, naranja. Las verduras y las frutas para cítricos como vitamina E, y los antioxidantes en semillas en general vegetales, ¿ya? Así es entonces. Muy bien, entonces hemos terminado con eso. Si alguien más quiere alguna aclaración. María Fernanda, Lucero, Carla. Consulta. Dígame, Carlita. Profe, usted en la clase habló sobre el hígado graso. Quería saber qué tipo de grasas deberían ellos consumir, o no, es que no deben de consumir grasas. Claro, en una dieta balanceada, señorita, pues, vamos a ver que come carne de res o carne de cordero. Hay que tratar de sacarle la mayor cantidad de grasa posible. Primero, la grasa no es tolerable por las personas, ¿no? Si es tolerable, hay que sacarle la mayor cantidad de grasa. En los que tienen alto contenido, como es la carne, bueno, el chancho, pues por eso digo, si va a comer, digamos, carne de chancho, es una vez al 15 días, una vez al mes, ¿no? O sea, no creo que esté comiendo todos los días, porque eso sería peligroso, aparte de las toxinas que tiene, ¿no? Igual la carne de cordero, hay que sacar la mayor cantidad de grasa. Si quiere consumir aceite, grasa buena, tiene que consumir aceites de semillas, y venden, porque es muy caro. De forma natural, hay que tener el hábito. Si puede conseguir algunas semillas vegetales, hay que masticarlas. Estas semillas son características porque son medias amargas. Los ácidos esenciales son amarguitos. Y usted, cualquier semilla, por ejemplo, aceite de girasol, semilla de girasol, usted la va abriendo, la va masticando y se siente amarguito, pero es muy beneficioso. Que lo haga, digamos, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y usted dirá, pues, el resto de las pepitas, eso es fibra. Al final, la cubierta que tiene semillas es fibra. No le va a causar ningún tipo de daño, al contrario, va a mejorar, digamos, la formación de bolo fecal, ¿no? Entonces, hay que tratar de generar esos hábitos que no los tenemos. Todos queremos que nos los vendan en frascos. Hay que tratar de hacerlo, ¿no? De las semillas en forma natural. Si puede comprarse un aceite de semilla, perdón, de semillas de linaza, ya pues hay que hacerlo, ¿no? Porque lo que más venden son aceite de oliva, que es el más económico, pero a veces como que, no sé, yo pienso que nos engañan, pues, ¿no? Que la gente quiere vender, todo es corrupción, todo es engaño, ¿no? Un aceite de oliva original no creo que baje 60 soles, pero ustedes pueden encontrar 15 soles, creo. Yo no creo que sea tanto, lo voy a mezclar con aceite de casa nada más, aceite de cocina, yo diría. Y hay uno también que ha surgido, que es el aceite de Sacha Inchi, ¿no? Que tiene propiedades inmunológicas también. Son botellitas que vienen, creo, de 150 mililitros, que también son buenas. Son buenas. Hay que tratar de buscar, pues, alguien que nos pueda expender productos que sean de alta calidad, pues, ¿no? Eso hay que hacer, semillas vegetales. Ya, profesor. Profe, y una duda más. En lo que sería una dieta cetogénica, o las personas a las que les dicen que tengan dietas cetogénicas, porque hasta donde tengo conocimiento sería que ellas usan, o sea, les dan alimentos en base a grasas y utilizan esta grasa para formar ATP, y eso se formaría una cetosis. ¿Qué grasas deberían usar? ¿O es que ellos consumen solamente grasas saludables? ¿O cómo sería en su caso de ellos? Estos pacientes con hipercolesterolemia. No, en los pacientes que tienen una dieta cetogénica que está a base de grasa. O sea, ¿qué grasas deberían consumir? Porque... pero grasa cetogénica. No, lo que pasa es que estamos confundiendo. Una dieta cetogénica, hasta donde tengo conocimiento, usan
sea, está a base de grasas y utilizan esta grasa para formar energía. Entonces a ellos les dan más o menos lo que son grasas saludables, como OMG 3, pescado, que forman cetosis. Claro, pero no, pero en general es baja en grasas. O sea, los que tienen dietas cetogénicas, porque forman muchos cuerpos cetónicos, por eso me parece extraño, es los diabéticos, ¿no es cierto? Ahí más bien se debe eximir por bajar pH. Ahora, en el otro caso, de repente me está hablando de pacientes que sufren de alteraciones en la transformación de ácidos grasos o así, que nosotros podemos consumir de manera natural, ¿no es cierto? Ahí más bien hay otro tipo le dicen grasa soluble, ¿ya? No le dicen, bueno, le pueden denominar grasa soluble, pero está hecho a base de ácidos grasos de tamaño muy pequeño, de que tengan 4 carbonos, máximo 6 carbonos. Y ahí, por ejemplo, bueno, lo que yo sea, es rico la grasa de la leche, que es, bueno, ácidos grasos de tamaño pequeño, ¿no? Para poder convertir esa grasa pequeña en energía en forma de ATP. ¿Por qué? Porque simplemente no pueden, ustedes lo han dicho eso en la primera parte, ¿no? En la beta oxidación, ¿no? Que no pueden pasar la membrana interna mitocondrial, entonces por eso tienen que utilizar ácido graso de tamaño pequeño para poder formar y convertirlo en energía. Esa es la forma, ¿no? Entonces, no sé en qué, bueno, no conozco si van a dar cuerpos cetónicos, porque es un poco peligroso, porque los cuerpos cetónicos lo que hacen es incrementar la concentración de hidrogeniones, ¿no? O si no, bajar el pH, y es muy peligroso porque el paciente va a entrar en ácidos metabólicos. Ya, doctor. Doctor, ¿y en Sí. la colelitiasis? ¿Sobre? Colelitiasis. Cuando tienen cálculos. Ya, eso tenemos. Sí, tenemos un taller, tenemos justo un caso de litiasis biliar o colelitiasis, donde habrá acumulación de bilirrubina, ácidos grasos, perdón, sales biliares deformadas que van a formar los cálculos o las piedras, o si no, a partir de colesterol. Ya, en ese caso, ya vamos a ver cuáles son los mecanismos, los procesos quirúrgicos que se tienen que realizar, ¿no? Cuando ya hay una obstrucción completa, tanto del colédoco o como el conducto cístico. Ya, No hay problema. Eso vamos a revisar ahí, no se preocupe, Carlita. Sí. Ahí también tiene que ver con la síntesis de colesterol. Claro, ¿no? Los mayores casos de litiasis biliar son a base de ahí tiene repercusión en forma de cálculos biliares. O sea, no solo los tenemos, sino también van a terminar con litiasis biliar. Y eso es común. Bueno, por ahí habló en las mujeres, ¿no? Un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque los estrógenos incrementan la síntesis de grasa y de colesterol. Y si eso ocurre en el hígado, una parte lo exporta, como esto, a través de las VLDL, y otras se deposita en la vesícula biliar, que en el tiempo es en lo que es litiasis biliar, ¿no? Es la mayor cantidad de casos de litiasis biliar a partir de colesterol. Claro que sí. Profe, ¿y a ellas se les debería dar grasas? O sea, ¿deberían consumir grasas, ya sea saturadas o no grasas saludables? Porque yo he escuchado que algunos profesionales de la salud dicen que sí deberían consumir algunas grasas, pero saludables, y otros dicen de que no. Claro, no, en este caso, a menos durante un buen tiempo, después del proceso quirúrgico o antes, tienen que bajar a 0 las grasas, porque en realidad todos los alimentos tienen algún grado de contenido de colesterol. Si está haciendo un proceso de litiasis biliar, va a incrementar los niveles de depósito. Entonces, lo que se quiere, si se postera, por ejemplo, el proceso quirúrgico, va a tener que estar exento de grasas, totalmente. Entonces, yo digo, ¿puede comer carne? Sí, pero si usted le saca, o sea, la persona retira la mayor cantidad de grasa, va a quedar poco, pero digamos que ese poco no va a contribuir demasiado en el incremento de colesterol. O sea, no estamos diciendo que también, ¿qué alimento no tiene grasas? Hasta las hojas de lechuga que dije al comienzo, tiene grasa. ¿Usted cómo le va a sacar la grasa de lechuga? No hay ningún alimento que sea 0 grasa, así 0,
No hay ninguno, ¿no? No sé que sea maíz seco, no sé, eliminado en su... Pero siempre hay en alguna parte hay algo de grasa. Entonces, por eso decimos, si va a consumir carne de pescado, por ejemplo, se recomienda porque tiene ácidos grasos en la mayoría que son insaturados, pues puede hacerlo, ¿no? O siempre en cantidades moderadas, porque hemos visto, sí o sí, el hígado a partir de carbohidratos fabrica colesterol. Entonces, esto de puede eximirse, no es tan cierto, ¿no? 100%. Puede consumir, pero como digo, en cantidades moderadas, ¿ya? No eximirse totalmente. Es imposible, yo creo, que alguien se pueda eximir de consumir grasa. Y si dice no grasas, entonces el paciente full pan, bizcocho, torta, chocolate y gaseosa es peor, pues, ¿no? Peor. Porque estos carbohidratos se van a convertir en grasa. Entonces no tiene sentido. Por eso un nutricionista tiene que tratar de hacer un plan, yo le llamo plan de alimentación, ¿no? Porque para mí no existe una dieta, ¿no? La dieta siempre está relacionada a dejar de consumir algo totalmente, y eso es imposible, como le digo. Tiene que ser un plan de alimentación. ¿Qué debe consumir y por cuánto tiempo? Una vez realizado el proceso quirúrgico, igual, hay más bien sí cero, ¿no? Nada de carnes que tengan grasa hasta que se puedan ir nivelando y de ahí poco a poco tiene que ir consumiendo los alimentos que contienen grasa, ¿no? Que son ricos en grasa, obviamente, como la mayoría de carnes, ¿no? La de res, la de porcino, ovino, ¿no? Eso hay que tener muy, muy claro. Hay que tener al paciente, tener claro cuál es su diagnóstico para establecer un plan de alimentación. Antes no se puede hacer, no se puede decir, sí, deja eso, deja lo otro, no. Tenemos que escribirle qué debe comer, cuánto debe comer. Ahora sí es así. Es más, miren, se está decidiendo que el paciente tiene que tener una balanza. ¿Para qué? Para que pese sus alimentos. Tiene que ser así. O sea, persona que baja de peso, persona que tiene algún problema de hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, tiene que tener una balanza. Tiene que ir pesando sus alimentos para saber que está disminuyendo, porque no le vamos a quitar, nunca le vamos a quitar a nadie la alimentación. No le podemos quitar, porque es peligroso, es como la droga, ¿no? Tú le quitas a un paciente la droga que se hace droga toda la vida, se va a morir al día siguiente, ¿no? Entra ansiedad, alteraciones neurológicas y ¡pum! Igual es en el obeso, en los pacientes que tienen enfermedades de diabetes, hipercolesterolemia, tenemos que hacer un plan de alimentación para ir sabiendo qué le vamos a dar y qué no le vamos a dar y cuánto. Miren, ahí está lo más importante. ¿Cuánto le vamos a dar? Entonces, ahí sí tiene que tener una balanza. Y si hace, el nutricionista tiene que hacer, vas a consumir tanto, esto tiene que pesar antes de preparar el alimento, ¿no? Sí, 80, 60, 70 gramos de este tipo de carne de pescado, ¿no? Al día siguiente, esta cantidad de pollo, usted le saca todos los pellejos y así. Así tiene que hacer el plan de alimentación. Ya no es como antes, ¿no? ¿Qué vas a comer? Comida saludable. ¿Qué cosa es comida saludable? No, no se entiende. No se entiende, ¿ya? Muy bien. Gracias, doctor.